Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves. Como siempre, es un gusto estar con ustedes para dialogar sobre otro tema importante de la educación, de la institución educativa, de los procesos pedagógicos. En esta noche vamos a tratar un tema importante, un tema que nos trae incluso memorias a todos, es sobre el colegio. Y el tema en sí es la política en el colegio. La institución educativa es el espacio de formación de los jóvenes y parte de ella es la generación de estudiantes críticos contra ellas en las calles. Ha sido una práctica de los colegios secundarios, de las universidades también, pero en esta noche hablaremos de los colegios secundarios. Estas prácticas no son bien vistas por las autoridades del ministerio, del gobierno, por supuesto, del gobierno al cual se deben, incluso no son vistas a veces por los directivos de la institución educativa. Generan, a pesar de que el ministerio nos dice que esta propuesta curricular sea creativa, es como una contradicción. La política debe mantenerse lejos de la institución educativa, lejos del colegio. Los estudiantes deben asumir posiciones políticas o no deben hacerlo. ¿Cuál es el límite o las formas de hacer política en el colegio? Son preguntas, entre otras, que tendrán respuesta esta noche dialogando con dos amigos que fueron dirigentes secundarios de dos importantes colegios de nuestra ciudad, de Quito. Ellos son Gloria Añasco, que es magíster en Relaciones Internacionales, especialista en Archivos y Gestión Documental por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es licenciada en Bibliotecología, Archivística y Documentología por la Universidad de Bolívar. Tiene formación técnica y capacitación de archivos en Iberoamérica, España, en México, en Colombia y en Bolivia. Ha ocupado cargos públicos diversos como directora del Archivo Histórico Nacional del Ecuador, entre otros. Ha dictado cursos de capacitación a diversas instituciones públicas y hasta junio del 2021 formó parte del comité para la elaboración de la propuesta de la nueva ley del Sistema Nacional de Archivos del Ecuador. También es asesora y consultora independiente en archivos y fue presidenta del Consejo Estudiantil del Colegio Experimental de Señorita Simón Bolívar. Nuestro otro invitado es Jorge Serrano, quien su vida se ha habido desenvuelta en el campo de lo social, tempranamente incorporado al mundo político desde los 13 años en su colegio, el Instituto Nacional Mejía, en donde fue vicepresidente y presidente del Consejo Estudiantil. Esta experiencia marcó su futuro y se ha dedicado a áreas que están vinculadas a lo social, al desarrollo humano, al desarrollo local. Sus áreas de interés y de trabajo son las ciencias sociales y públicas, el derecho, la planificación estratégica, la dirección y planificación del desarrollo local, la comunicación política. Ha participado en varios ministerios e instituciones como director departamental, asesor, subsecretario, ha organizado y dirigido planes, proyectos, cursos, seminarios y talleres sobre liderazgo, participación ciudadana, construcción de cercanía con la ciudadanía, formación de comunicación alternativa, acción
y organización territorial. Con estos dos grandes amigos que experimentaron pues la dirigencia estudiantil, experimentaron la política en el colegio, vamos a dialogar esta noche y sin duda a todos nos traerán gratos recuerdos, porque yo fui también estudiante del Colegio Mejía, por ejemplo, y recuerdo claramente a Jorge cuando él era presidente del Consejo Estudiantil en el año 82, 83. Desde ahí lo conozco. Y a Gloria, pues tengo el gusto de conocerla también. Ahora, empecemos con las preguntas. Mi querida Gloria, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿La política debe mantenerse lejos de la institución educativa o por el contrario debe ser parte del ejercicio cotidiano? ¿Cómo se articula? ¿Cómo se hace aquello? Muchas gracias por estar con nosotros. Alexis, buenas noches. Agradezco la invitación a este diálogo tan importante y que trae a mi memoria recuerdos realmente muy positivos. Respecto a tu pregunta, que es la política debe mantenerse lejos de la institución educativa, por el contrario, debe ser parte del ejercicio cotidiano. Yo considero que como eje fundamental, la educación debe ser una actividad que debe desarrollarse en libertad, de pensamiento y de acción, y que todo esto debe estar atravesado, o como resume un término muy usado que lo oímos casi a diario, debe ser transversal a toda la educación, desde la inicial. Si hablamos de que en la etapa escolar, y así lo plantean, muchas metodologías de educación que ahora están siendo valorizadas, como es la Waldorf, por ejemplo, en base a la cual se respetan los ritmos de aprendizaje del niño, del joven, y pasan a ser ya no los meros receptáculos de conocimientos, ¿sí? Aprendidos de memoria, que era la línea que se mantenía antes, sino que tienen voz y por tanto se escucha, se respeta su criterio. Esto sucede en el escenario micro, o sea, en el de las aulas escolares, y si hablamos de lo macro, debería replicarse en el país, porque es la tendencia por donde va la educación. Pero además debemos poner énfasis, creo yo, que se recoge también en los organismos y documentos de estos organismos internacionales de los cuales como país somos suscriptores. Hablemos de UNESCO, en cuya visión los niños, niñas y adolescentes deben participar de las decisiones que les afecten. Esto incluye todos los derechos que se contemplan en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la CDN, entre los cuales están la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, por supuesto, conciencia, religión, libertad de asociación y acceso a la información. Hablemos de los artículos 13 al 17 respectivamente. Condiciones en base a las cuales puedan efectivamente expresar sus opiniones, hacer que se tomen en cuenta sus perspectivas y, por supuesto, influir en los asuntos que les conciernen y que les permitan ser sujetos activos de derecho. Reitero lo dicho anteriormente, que no son simples receptores pasivos de las ideas y de las acciones de los adultos, que es como se manejaba o se maneja siempre, sino que tienen derecho y la capacidad, la titularidad y la agencia para participar e influir en temas relevantes para sus vidas. Esta visión nos permite salir de la lógica adultocentrista con la que nos hemos manejado como sociedad, que ha limitado el que estén presentes y participen de manera significativa los niños y los jóvenes. Es necesario que se doten de instrumentos de análisis. Ese sí es el deber del Estado y los sistemas educativos. Que se doten de instrumentos de análisis necesarios y que se permita su ejercicio, porque somos seres integrales. El ser parte de una sociedad, ser parte de un Estado, somos sujetos de derechos, claro que también de obligaciones, ya nos hacen los entes políticos. Con esto quiero decirte que la política está presente en la vida cotidiana de todos y no somos seres que al entrar a un colegio nos dividamos y dejemos de ser el ser integral que somos. Entonces, la participación debe ser más bien encaminada desde dotar, desde esta libertad, desde este escenario de libertad, tanto a los niños, a los adolescentes como a los jóvenes, pues de instrumentos de análisis, que sean analíticos, que sean críticos. Toda la tendencia, como te digo, de la educación va hacia allá. La información que ahora circula en redes, mucho o más después del escenario pandemia,
nos habla mucho sobre libertades, nos habla mucho sobre derechos. Todo eso tiene que ser aterrizado en la práctica. Y podríamos encontrar un mejor diálogo entre el Estado, hablemos luego de gobierno, y la sociedad. Y dentro de la sociedad están inmersos y siempre estuvieron los niños, los adolescentes y los jóvenes, por supuesto, que sí han sido voces que desde ciertas prácticas se las ha limitado. Cuando ya no se ha encontrado otros canales de comunicación y los jóvenes encuentran otros mecanismos de hacerse escuchar, han sido reprimidos. Cuando lo más coherente desde los estados y desde los gobiernos debería ser escuchar esas voces que estén presentes y tomarlas en cuenta. Entonces yo creo que es un poco difícil que podamos dividirnos al ser entes políticos, que podamos dividirnos cuando entramos a una aula escolar. Es más bien ahí donde deberían ser los primeros escenarios de debate, de intercambio de criterios y de hacer una práctica de respetar el pensamiento del otro y de ir construyendo una sociedad más justa, más equitativa. Te podría utilizar un término que está en Minga, o todos, que todos vayamos construyendo esta sociedad, que es un anhelo que yo considero de toda la humanidad. Una sociedad equitativa, justa, para todos. Muchas gracias, Gloria. Queridos radioescuchas, tenemos esta primera apreciación que Gloria nos da desde incluso normativas internacionales, desde perspectivas de convenios establecidos, pero que en la práctica pues tienen sus cuestionamientos. Querido Jorge, buenas noches, bienvenido, un gusto tenerte en este diálogo, en el programa Rompe el Muro. En esta línea del diálogo, los estudiantes deben asumir posiciones políticas, la visión del individuo, del estudiante, del colegial. En nuestra época, pues, era un colegio muy politizado. Estamos hablando en los mediados de los 80. Sin embargo, ¿esto se mantiene o no? ¿Por qué? ¿O por qué no deben ser politizados los estudiantes? ¿Por qué no deben o sí deben tener posiciones políticas? Buenas noches, querido Alexis. Te agradezco muchísimo la invitación a participar en este espacio. Realmente es una alegría volvernos a encontrar contigo, con Gloria, compañeros con quienes hicimos mucho camino. Compartimos un montón de esfuerzos y de la necesidad de poderlo construir, ¿no? El tema es importante y yo pienso que es importante desde el abordaje inclusive no solamente del hecho de la calidad o las características de la educación de las instituciones de educación media en estos momentos, sino inclusive desde el punto de vista de la construcción de nuestra sociedad y de la construcción de la democracia, fundamentalmente. Porque debemos nosotros analizar lo siguiente. Tenemos una gran barrera en estos momentos que constituye la actual ley de educación, que es básicamente desde la cual se ha producido un tutelaje, yo diría, haciéndome eco de las palabras de Gloria, un tutelaje adultocentrista de las decisiones y del proceso investigativo de los estudiantes en los colegios. Entonces, no es sino a partir de los distritos de educación en donde se puede autorizar y tamizar cualquier clase de actividades que se vayan a desarrollar en los colegios, cualquier clase de actividad, llámese incluso la posibilidad de que puedan salir de la institución como delegados hacia otra institución a participar en el evento que fuera. Concursos literarios, concursos, encuentros culturales, científicos, tiene que ser en primer lugar autorizado por el distrito. Entonces es una presencia, yo diría que no recomendable de parte del Estado y sus autoridades sobre el proceso educativo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que esta ley y la sociedad, el Estado, mejor dicho, está dando a los estudiantes a través de la ley cuando se dice que no es posible, no está autorizado, no está recomendado que puedan desarrollarse actividades políticas al interior de los colegios? El mensaje que ahora se está dando es que la política es mala.
y que casi que hay que tenerle un cuidado como que los chicos no vayan a caer en redes de adicción a drogas, ¿no? Entonces hay un estado de control, hay una red de sistemas de seguridad que tienen que velar y vigilar para que los chicos, cuidado, vayan a caer en esa tentación que puede traerles consecuencias fatales para su vida. Esto es lo que se está asimilando al ejercicio político. Y bueno, nosotros tenemos que hacer una reflexión de entrada. ¿La política es mala? Y la política no es mala. El mal uso del ejercicio político es el censurable y es el que ha sido cuestionado por largas décadas. Pero en esencia, la política es una de las actividades más nobles que tiene el ser humano en sociedad, porque de su buen ejercicio llegan buenas decisiones, políticas públicas que se convierten finalmente en cómo se marca el destino de vida de millones de ecuatorianos. Pero cuando nosotros estuvimos en la época estudiantil en colegios, tuvimos el privilegio, fíjate que nosotros tenemos que señalarlo así, tuvimos el privilegio de incorporarnos a los frentes políticos con los cuales estudiamos política, porque nosotros no hicimos política de la que ahora se llama populista, pues. Nosotros nos reuníamos semanalmente para estudiar textos académicos, textos de investigadores de todos los continentes del planeta. Y fíjate, imagínense, estimados amigos y amigas que nos miran y escuchan, muchachos de 13, 14, 15, 16 años, estudiando las profundidades de los filósofos, de los economistas, de Gramsci, de Marx, de Engels, de Hegel, de Lenin, de Luxemburgo, o sea, montones de tratadistas que trajeron toda su experiencia acumulada hacia los estudiantes, los muchachos de 15, 16, 14 años. Y por supuesto que eso nos permitió tener una entrada a la vida adulta, una entrada pero absolutamente, yo diría que ventajosa. Y por eso considero que es un privilegio, porque siendo tan muchachos, nos permitió el tener una comprensión clara de qué es lo que sucede en la sociedad y en el mundo. Y esto nosotros lo llamábamos el proceso de toma de conciencia. Y desde ese punto de vista es absolutamente saludable. Todo proceso de toma de conciencia es saludable. Yo suelo tomar un ejemplo que me voy a permitir repetirlo ahora, pero la toma de conciencia es algo tan vital como, por ejemplo, cuando el médico le dice al señor que bebe mucho: señor, usted debe tomar conciencia que si sigue bebiendo, su salud se va a comprometer y va a morir. O a la persona que es obesa le dice: tiene que hacer otro tipo de alimentación porque la que está haciendo ahora le está perjudicando a su salud. Haga conciencia. Y lo que se espera es que en el un caso y en el otro caso el señor, en serio, vea la realidad, vea los riesgos que se le están avecinando, que ahí va a haber problemas en su buen estado de salud y inclusive por su vida, y tiene que dejar sus malos hábitos para asumir buenos hábitos. Eso es tomar conciencia. Cuando nosotros hablamos esto en el campo social, tomar conciencia es darnos cuenta por qué las cosas suceden como suceden. ¿Por qué hay un sistema económico que funciona de esta manera? ¿Por qué hay un sistema de relaciones entre trabajadores y empresarios que funciona de esta manera? Todo esto nos va a servir para podernos construir un modelo de futuro, un modelo de sociedad de futuro. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Cómo esto favoreció al Ecuador? Porque de esa época surgieron una playa de dirigentes del Estado en la actualidad. Entonces nosotros, por poner algunos nombres, hemos tenido de esas generaciones, han surgido nombres como, por ejemplo, Augusto Barrera, Miguel Carvajal, Frank Vargas, Marcelo Jaramillo, por ejemplo, muchos más, Franklin Ramírez, son muchos más, el mismo Alexis Oviedo, en el caso de Gloria, en el caso personal, que lo que hemos hecho es dedicarnos al estudio para construir futuro colectivo. Entonces, esto es ineludible que tiene que ser parte del sistema educativo. Y ahí yo hago una entrada adicional, Alexis y Gloria. El conocimiento, la conciencia política, que no implica militancia política, implica conciencia política. La conciencia política en una sociedad
es fundamental para determinar la calidad de la democracia, pero también es fundamental para determinar el estado anímico de esa ciudadanía, de esa población. Pero en nuestro país y en muchos países del orbe, ha sucedido que después de un montón de desencantos de las poblaciones electorales que han ido a votar por alguien esperanzados que viene la solución de los problemas y resulta ser que al día siguiente toman medidas que son absolutamente contradictorias con las que se dijo en campaña electoral. Y la gente va sintiendo su estado anímico como un estado anímico pesado, sin esperanza, sin futuro. Afecta inclusive a su propia salud, sus relaciones de familia, el padre preocupado, el padre angustiado. Este analfabetismo político, nosotros lo tenemos que romper. Y ahí me encanta el nombre del programa, Vamos rompiendo el muro. El analfabetismo político lo tenemos que romper como una necesidad social, como una necesidad colectiva nacional. Yo inclusive me atrevo a decir que así con este enfoque hasta de salud pública, el hecho de que los ciudadanos puedan acceder a las fuentes con las cuales haga conciencia política se convierte en un derecho humano, tiene que llegarse a convertir en una nueva generación de derechos humanos. ¿Por qué razón? El joven que está alrededor de los 18 años y en el caso de Ecuador alrededor de los 16 años cuando puede votar optativamente, ¿en qué condiciones se enfrenta a su proceso de voto? Y obviamente se encuentra en un mar de trampas, de estrategias de comunicación política, de marketing político, de obsequios y regalos en la campaña, sonrisas falsas, abrazos falsos, y que la gente cree y dice, sí, me cayó muy bien el candidato, seguramente va a hacer lo que dijo, pero ya, como digo, después de las elecciones hacen lo contrario. ¿Cómo se siente ese ciudadano? Al inicio de este siglo, se hablaba de que las personas teníamos que abordar lo que se dio en llamar la alfabetización digital. Se decía que el mundo del Internet iba a invadir totalmente a la sociedad, a las actividades de la sociedad, y quien no supiera desenvolverse en lo digital iba a quedar a un lado del mundo real. Y así ha sucedido. Pero haciendo un correlato con esto, el analfabetismo político afecta profundamente a todas las sociedades y en el caso de Ecuador también. Y deberíamos exigir, y creo yo que debemos organizarnos para proponer una reforma a la ley de educación en donde se garantice que la educación política tenga que ser parte del pensum regular, en el mismo sentido de entrar a un proceso de alfabetización política generalizado para el país. Pregunto aquí, ¿a quién conviene que la gente no sepa, que sea analfabeta política? La gente, ¿a quién conviene? A los que han detentado el poder, a los que siempre están empujando a la gente fuera del mundo del poder político, porque no lo quieren compartir, porque lo quieren tener para estos pocos, ¿no? Para los pocos que han hecho el poder en el Ecuador. Democracia es ampliar el ejercicio de la democracia. Y hacia allá tenemos que propender. Muchas gracias, mi querido Jorge. Varias reflexiones, varios puntos. Los estudiantes secundarios son los futuros dirigentes políticos y sin duda pues son quienes pueden cuestionar a los detentadores del poder. Vamos a una primera pausa musical y luego seguimos conversando con Gloria Añasco Defas y Jorge Serrano Vallejo sobre la política en el colegio, la importancia o no de la politización de los estudiantes en su vinculación y en su devenir educativo. Vamos a conversar ahora, querida Gloria, ¿cuál fue tu experiencia como dirigente estudiantil? ¿Cómo era la política secundaria entonces, cuando tú pues estabas al frente del consejo de uno de los más prestigiosos y más grandes colegios de ese entonces, el Colegio Simón Bolívar? Y desde ese mismo correlato, ¿cuál era y cuál debe ser el accionar de un dirigente político estudiantil o de un dirigente estudiantil, nada más? Cuéntanos, mucho gusto. Gracias por la pregunta. Como tú bien dices, para la época en que fui dirigente estudiantil, hablemos de finales de la década de los 70, inicios de los 80, y de uno de los colegios más prestigiosos de la ciudad, el Colegio Simón Bolívar, debo decirte que la participación era activa y existía interés por parte de los adolescentes y jóvenes porque estábamos hablando de la etapa en que la educación secundaria se debía cursar en 6 niveles, en los que el rango de la edad de los estudiantes van de los 12 a los 18 años.
Como te decía, había interés en lo que acontecía en el entorno político y social, que deviene y sigue siendo así de la cotidianidad, del día a día, de ser parte de núcleos familiares en los que las economías cumplen un papel fundamental. Ahí me adscribo a lo que dice Jorge, ¿sí? En su estabilidad económica, en su estabilidad emocional. Y a quienes, a los jóvenes me refiero, las medidas que se toman desde el Estado bajo la línea que tenga el gobierno repercuten en sus condiciones de vida. Eso es, no cabe ningún análisis más profundo, así es. La política es parte de nuestra vida, de nuestro día a día. Entonces, ¿qué puedo contarte de aquella época? Eran varias las áreas en las que se trabajaban con y para los estudiantes. Entre ellas, por ejemplo, la gestión cultural. Los espacios de difusión de las diversas manifestaciones, entre ellas la danza, la música, el teatro. Y como punto importante, lo que tiene que ver con la comunicación. Recuerdo yo que en todos los colegios existían los clubes de periodismo y se incentivaba, esto es importante y rescatable, se incentivaba la participación con pequeños artículos sobre todos los ámbitos, que de hecho tenían que pasar por un filtro de la autoridad que tenía a su cargo la coordinación, pero que en general yo considero que habían espacios en los que se permitía que se ejerza el derecho a ser escuchados. Las condiciones de cómo y que sucede y se han replicado por etapas, digamos, es histórico, en que se rompe este diálogo y los estudiantes toman otros mecanismos para ser escuchados es otro tema. Pero en este accionar que teníamos los dirigentes estudiantiles, digamos, sí tenía que ver con todas las actividades y todas las inquietudes que teníamos como jóvenes, o sea, nos entendíamos bien. Y en el caso mío, tuve la suerte de contar tanto con quien coordinaba, porque había de hecho una profesora que coordinaba nuestro consejo, y con la autoridad que nos tenía cierta elasticidad para permitirnos participar. Al tiempo que esta inquietud que teníamos los estudiantes secundarios que hacíamos dirigencia, nos había hecho encontrarnos, tener un punto de encuentro en el que Jorge lo recuerda bien. Hacíamos un esfuerzo, aparte de hacer todo lo que tienes que hacer como joven, como estudiante, como hijo de familia y todo, teníamos círculos de estudio que fueron aportes importantes, en mi caso, o fueron aportes importantes que marcaron mi vida. Porque después mi vida profesional deviene en las ciencias sociales y luego en esto de la gestión de la información, que tiene que ver mucho con la posición que tú adoptas en todos los ámbitos de la vida, incluido el profesional. Entonces, yo considero, no querría escribirme de que ninguna época pasada fue mejor o peor. Yo creo que hay cosas que tienen que irse superando y hay coyunturas que tienen que ser analizadas y encontrar el punto de diálogo donde los niños, empecemos por todo, por eso yo te hablaba de que tiene que ser transversal, empezando por los niños, los adolescentes, los jóvenes, tienen que estar presentes, su voz tiene que estar presente. Eso ya está recogido a nivel internacional, está recogido en las normas nacionales. Lo que nos falta es poner en práctica y encontrar un punto de diálogo en que no tengan que optar por otros mecanismos de ser escuchados. Eso me parece que sería lo más asertivo desde las autoridades y el abrir dentro de la normativa nacional los espacios de diálogo. A mí me parece que eso es lo que corresponde. El papel de los líderes estudiantiles siempre va a tener que ser como de todos los líderes, recoger estas voces, recoger estas necesidades, trasladarla y procesar y ver los mecanismos y las vías por donde se puede encontrar respuestas para este sentir del que nos habló también Jorge, que es el bienestar, el sentir ser escuchado, el sentir que está siendo tomado en cuenta.
y no dejar en el nivel de la retórica, de las leyes, de los discursos políticos, generalmente de elecciones en las que los niños son importantes, inclusive vemos en los archivos visuales, en los archivos de imágenes, cómo son tomados en cuenta justo en estas etapas cuando se acercan, les abrazan, les levantan en brazos, y después desaparecen del escenario. O sea, ¿por qué ahí son importantes y después ya su voz no es tomada en cuenta? Son elementos que debe llevar a la clase política a la reflexión, ¿no? A la reflexión de qué estamos haciendo mal. Por otro lado, como generaciones que ya tuvimos oportunidad de hacer algo que cambie esta situación, también debemos tener una reflexión. ¿Lo hicimos bien? ¿Qué pasó con las utopías que abrazamos cuando estuvimos jóvenes? ¿Qué pasó después? Y muchos de quienes participaron en política, ¿por qué renunciaron a estas utopías? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que nos hizo falta? Nos hizo falta más elementos de análisis. ¿Qué nos hizo falta? Para las actuales generaciones de dirigentes estudiantiles, la tienen un poco más difícil. Por el boom de información, por el exceso de información que tenemos y el poco espacio con esta bulla de información, el poco espacio para la reflexión y el análisis. Entonces son escenarios distintos, pero que tienen un mismo, digamos, un mismo mecanismo de respuesta y de soluciones. Deben tener un espacio, tienen que ser escuchados y la mejor vía es la vía en la que estamos en paz, en la que podemos dialogar y no esperar a que se rompan esos diálogos y estemos en escenarios que son un poco más difíciles de manejar. Considero eso, estimado Alexis. Muchas gracias, Gloria. Y entonces, el rol político es muy difícil, o fue muy difícil, ¿no? En una época también me decías, finales de los 70, estábamos hablando de la dictadura, ¿no? En ese entonces, del triunvirato de Poveda Burbano, Leoro Franco y Durán Arcentales. Entonces, en ese contexto era más difícil ser dirigente estudiantil. Recordemos que por eso, un poco antes, dirigentes estudiantiles fueron incluso asesinados. ¿Cómo percibías tú todo esto, con esa responsabilidad de ser la presidenta del consejo de un colegio fiscal importante? Justo a eso me refiero y por eso pongo énfasis, Alexis. La responsabilidad tan grande que tiene la clase política en tener en un escenario, hablemos de paz, un escenario tranquilo, que son las aulas escolares, de no te puedes establecer un diálogo con los estudiantes y escucharles. Y no esperar a que todo esto se dé en un escenario un poco más crítico, en donde para ser escuchados tienen que hacer uso de mecanismos en los cuales ya se entra en contradicción y en contradicción inclusive material. Y en donde a lo que tú haces referencia, hay casos en que se han perdido vidas de gente valiosa, Entonces, yo me mantengo en que tienen que ser las aulas, los espacios de diálogo, donde tengan que ser escuchados, por un lado. Por otro lado, parte de los contenidos en la educación sí tiene que ser instrumentos para un análisis político que puedan hacer ellos con asertividad y con elementos que les den la capacidad de hacer respetar sus derechos, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que ese es el escenario idóneo y esa es la responsabilidad que tiene la clase política. Gracias, Gloria. Mi querido Jorge, igualmente tu experiencia como dirigente estudiantil en los años 80, la recuerdo de la lista Z, la rojinegra del Mejía, de la cual también yo fui parte. Cuéntanos tu experiencia y en ese mismo sentido, ¿quiénes determinaban los límites y las formas de hacer política? Yo recuerdo que teníamos al gran inspector Cagüeñas, que era el que ponía los límites, pero esos límites también eran, pues,
saltados, ¿no? Por los dirigentes en un estadio un poco confrontativo y con el riesgo de la disciplina y de la sanción. Cuéntanos, tú tienes más bien la palabra precisa sobre esto. Gracias, Alexis. Hay un punto que creo que es válido para contextualizar la respuesta, y es el sentido de que el hecho de que todos debamos exigir tener en el pensum educación política no implica que todos vayamos a ser políticos. Es parte de un derecho humano, es parte de una cultura general que nos permite orientarnos dentro de una acción importantísima del Ecuador, como es el quehacer político y el quehacer electoral en su momento. Por lo tanto, lo que voy a contar no implica una utopía en la que todos los 16 millones de ecuatorianos de ahora deben meterse. No, esto es por vocación. Y por vocación yo ingresé en política. Yo ingresé cuando yo tenía 13 años, cuando cursaba el inicio del segundo curso en el Colegio Mejía, antes de cumplir los 13 años. Tuve la suerte, tuve el privilegio de conocer a dirigentes estudiantiles de muchísima capacidad, que habían hecho mucho estudio, que tenían mucha comprensión del fenómeno social y que eran capaces de transmitir esta comprensión de ellos hacia los estudiantes. Y por otra parte también, yo diría que cubiertos por una voluntad patriótica ecuatoriana y por un sentido de colectividad y de solidaridad que los acercaba muchísimo hacia la construcción de la hermandad, que sin duda eran características que se salían de lo cotidiano, que se salían del tronco común. Recuerdo a figuras a las que yo me refiero siempre: Fausto Basantes, Ricardo Merino, compañeros que hacían la dirección en el Colegio Mejía cuando yo estaba en primer curso, y que su quehacer, su gestión política era realmente, mira, lo voy a decir un poco coloquialmente, pero era casi apostólica, en verdad, y no es la construcción de un mito. Les estoy hablando desde la realidad, la objetividad de lo que fue esa experiencia. Compañeros que fueron capaces de llegar al sacrificio máximo en función de sus ideales. Y cuando hablo del sacrificio máximo no me estoy refiriendo solamente al hecho de haber ofrendado su vida, sino también al hecho del sacrificio diario que había que hacer para, por ejemplo, cumplir con las horas de estudio en el colegio, en la tarde abordar las reuniones de estudio político, que eran densas, como lo dije hace un momento, temas, autores densos, y luego de eso irnos al colegio o a los colegios o a los barrios para organizar a la gente, y por las noches hacer las tareas estudiantiles. Y sin importar la hora en la que se terminaba, ¿no? Muchas veces era 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana. Muchas veces nos citábamos en la mitad de la madrugada para pintar paredes con las consignas del momento político de ese tiempo, y lo abordábamos. A ese nivel de sacrificio también me refiero. Por lo tanto, mi experiencia en el quehacer político desde esos años fue una experiencia de esfuerzo, de sacrificio, pero de profunda satisfacción, Alexis, Gloria, y a los amigos que nos escuchan. De profunda satisfacción porque iba yo sintonizando con lo que era mi vocación y la forma como yo quería que llegue a ser la realización personal de mi vida, hacia la construcción del hecho social. En esto, muchísimas satisfacciones alrededor, ¿no? Por ejemplo, el ser preparados con las herramientas que hacían falta para que la política tuviera éxito, y lo que nosotros planteamos en los talleres de oratoria. Poder haber recibido clases realmente magistrales de parte de compañeros y luego también adultos, compañeros universitarios y compañeros profesionales que sabían muchísimo de oratoria o de cualquier otra ciencia. Hagan ustedes cuenta de periodismo, ya les voy a contar de periodismo también, de la Organización Intercolegial de Periodismo.
Pero bien, en oratoria recibimos una gran cantidad de talleres y de cursos que nos permitieron formarnos como oradores también. En el caso personal mío, esto me marcó, esta es una de las pautas que me marcó, y yo he profundizado en oratoria y a lo largo de mi vida entera he preparado talleres, cursos y también a jóvenes oradores para su ejercicio personal en la vida, ¿no? Pero también en periodismo, lo que les decía hace un rato, tuvimos la oportunidad de organizar lo que se llamó la OIP, la Organización Intercolegial de Periodismo, y con el apoyo del señor José Rodríguez Santander, que era el dueño de Radio Éxito, me parece que era el nombre de la radio, teníamos una programación semanal en la cual los estudiantes podíamos presentar programas de radio con nuestro propio enfoque, nuestros propios temas, y era toda una experiencia. Vuelvo a indicarles, queridos amigos que nos escuchan, muchachitos de 13, 14, 15, 16 años haciendo periodismo. También de eso salieron un montón de periodistas de hoy, Francisco Herrera, Washington Yepes, Edison Miño, son todos ellos los que fueron formados en esta escuela potente. Eso es lo que hay que relevar también, que esto fue una escuela potente. A los padres de familia que nos escuchan, hacer una gestión política como las que les estoy contando ahora es casi como ponerles en una academia que les asegura tener motivaciones y bases más allá de lo que se podría esperar de un sistema educativo regular. Y luego, algo fundamental, Alexis, la solidaridad, el concepto de solidaridad. El concepto de que tú no eres una vida individual solamente, que tú eres una vida colectiva. Ahí también rompemos el muro del capitalismo, porque el capitalismo te lleva al individualismo, te lleva a pensar en ti, te lleva a que si es que el otro se cae porque vos salgas adelante, pues que se caiga, que qué importa, ¿no? Que qué pena, salados. Pero no, nosotros aprendimos por lo que llamábamos en ese tiempo la moral revolucionaria, a que así no podían ser las cosas, a que no nos podíamos convertir mal ejemplo, mala copia de lo que se dijo siglos atrás, como que el hombre es el lobo del hombre, pues. Nosotros construíamos como el hombre solidario, el hombre fraterno, el nuevo hombre, ¿no? El nuevo hombre para la nueva sociedad. Esto, en esa edad, fue formando ciudadanos de otro tipo. Obviamente ciudadanos que se salen del formato de la gran fábrica de producción de ciudadanos que se constituye el Estado capitalista. Y este punto también hay que anotarlo, porque en la sociedad sucede lo que los dueños del poder quieren que suceda. Cuando el Ecuador por los 70 empezó a ratificar que teníamos grandes pozos, grandes reservas petroleras, resulta ser que por exigencia del mercado, las universidades tuvieron que abrir facultades de ingeniería, minas y petróleos. O cuando el boom del internet y de lo informático, mejor dicho, en el mundo, resulta ser que las instituciones educativas tuvieron que abrir las especializaciones en informática, en programación. Entonces nos van conduciendo como si fuéramos un rebaño. Y uno tiene, eso es parte de tomar la conciencia, ¿no? Tomar conciencia. Uno tiene que darse cuenta de ello para poder saberse construir, no en el cauce que te va marcando esta sociedad que te confronta entre seres humanos, sobre todo de la base social, para convertirte en otro ser humano que construye sin duda otra clase de sociedad. Y hacia allá es hacia donde debemos apuntar. Todo esto es lo que en mi experiencia y obviamente muy resumida, nos deja la etapa de formación política del colegio. Grandes hermanos, no hablo de compañeros, no hablo de amigos, grandes hermanos, grandes experiencias de hermandad. Yo recuerdo momentos en los cuales algún compañero tuvo una crisis económica muy fuerte en su hogar y se convocó a que todos nosotros hiciéramos una colecta de víveres y de todo lo que pudiéramos apoyar para ir a ese hogar, a donde ese papá, a expresarle y a entregarle la solidaridad de los chicos de 16 años. Cuando llegamos a ese hogar, el papá se soltó en llanto. El papá, hombre, varón, se soltó en llanto. Así construíamos el nuevo hombre. ¿Cómo no recomendar eso ahora y en todos los tiempos de la vida? Hay que formarnos como nuevos seres. Hay que romper el muro. Qué bonito el nombre de tu programa, Alexis. Muchas gracias, Jorge. Pues sí, hay varios muros por romper y en efecto, pues escucharte me recuerda
aquello, de las muchas cosas importantes que tú planteas, pues era la consigna de quienes estábamos cercanos a la lista Z, de que tenía que ser buen estudiante y a la vez buen político. No era eso que después se plantea, de que los que hacen política son los más vagos, son los que pierden el año, son los que se dedican a eso y descuidan el estudio, ¿no? Incluso habían compañeros que también eran muy buenos deportistas y a la vez eran muy buenos políticos. Era una época, sin duda, que tiene sus bemoles si la comparamos ahora, ¿no? Tenemos otros procesos de comunicación, procesos de globalización, procesos diferentes que generan otros estilos, otras demandas quizás. Sobre esto y sobre estas perspectivas vamos a conversar posteriormente, luego de esta segunda pausa musical, con Gloria Añasco y Jorge Serrano, dirigentes estudiantiles en el siglo pasado. Todos ya somos del siglo pasado un poco, pero dirigentes estudiantiles de los 80, en el tema de hoy, la política en el colegio. Mi querida Gloria, ¿cómo ves tú ahora el proceso de politización en el colegio en un mundo que hay redes, que hay internet, que hay reggaetón, que hay una serie de factores que digamos, varían a lo que era en nuestro tiempo de estudiantes las demandas políticas y el accionar de los dirigentes políticos? Alexis, definitivamente estamos en un momento distinto, ¿no? Mira, el boom de lo que son las redes, el internet, hizo un impacto en la sociedad que nos hace distintos. Pero además de eso, estamos pasando, y yo hago énfasis en esto, estamos pasando el escenario, saliendo un poco, de alguna manera, del escenario pandemia. Entonces, lo que puedo decirte, que no, es un mundo distinto, son condiciones distintas, y desde mi punto de vista de profesional de la información, en temas de archivos y bibliotecas, te debo comentar que el boom de la información ha posibilitado más un escenario de tsunami, no creo definirlo mejor, o de avalancha de información. Avalancha de información indiscriminada, a la que subyace una dimensión política. Yo me mantengo, cualquiera que sea la dirección. Entonces la pregunta es, ¿a qué hora las generaciones a las que estamos aludiendo hacen, hablemos de una digestión, a qué hora procesan esta información? ¿A qué hora determinas cuál será tu formación, tu posición, si no llegas a poder abarcar todo lo que está en el ámbito de la información? ¿Y cómo adoptas una posición? El resultado es que tienes generaciones que ante este estado de bombardeo de la información prefieren mantenerse alejados de los escenarios, de debate e intercambio de criterios, de saber cómo está el país, cómo está el mundo y qué hacer para mejorarlo. Entonces, a saber todo esto se traduce en los nuevos lineamientos estéticos inclusive, que también tienen dimensión política, es decir, somos seres políticos y no podemos renunciar a ello. Entonces, a mí me parece que el escenario sí es más complejo. No hablemos de difícil o fácil, sí es más complejo. Y desde mi punto de vista, porque este boom de la información nos ha hecho alejarnos de las fuentes que antes eran como más palpables. Te hablo de la realidad, por ejemplo, de lo que son los archivos y bibliotecas y cómo son, primero, atendidos desde los estamentos de gobierno, desde los estados, que no es una realidad solo aquí, sino en el mundo. Y ¿qué tan atractivos son estos espacios para los jóvenes? O sea, ¿qué tan distanciados estamos de la información que nos trae también la formación de un criterio? Cuando ya toda la información, cierta o falsa, porque además hay eso, está en internet, y las bibliotecas y los archivos han pasado a ser lugares de ciertos grupos, llamemos grupos de académicos o gente que quiere investigar ya exclusivamente,
pero que deberían ser espacios atractivos para las nuevas generaciones. Entonces, yo sí considero y me mantengo, este es un escenario más complejo para ellos, más complejo. Y ahí, hago énfasis, está la responsabilidad de la clase política de los gobiernos de los estados en dotar dentro de la formación como estudiantes, dentro del espacio de formación de estudiantes, de herramientas para el análisis crítico, uno. Lo otro, que se respeten para los niños, desde los niños, que se respeten y se ejecuten, que entremos a la acción de saber que sus criterios deben ser tomados en cuenta, que es algo que todo el tiempo se olvida. Y eso es lo que nos está pasando factura ahora. Y nos va a pasar factura a futuro, ¿sí? Nosotros de alguna manera pudimos aprender estos elementos de análisis porque estábamos en una situación como más amigable, diría yo, respecto de la información y del conocimiento. Entonces, sí me parece que los colegios tienen que ser espacios donde se dé herramientas de análisis, se dote de herramientas de análisis. Esto no se puede resolver con una prohibición que va a traer a lugar escenarios más complejos, más complejos. Eso podría decirte. Muchas gracias, mi querida Gloria. Queridos radioescuchas, también ustedes acaban de mirar, acaban de ver cómo es en diversos procesos, en diversos instrumentos de educación, en qué medida esto se está ajustando. Y de igual manera, Jorge, ¿qué papel debe jugar el docente y el padre de familia en esta formación política, en esta politización de los estudiantes? Henri Giroux, el gran pedagogo crítico, dice que es el rol del docente, el rol de guiar en el proceso emancipador, pero sin embargo esto puede costarle el puesto, me decía un alumno de la maestría. Dice, sí, está bien, pero si me pongo en eso me votan. Y asimismo, igualmente, el padre de familia, cómo apoya o le dice, no te metas en estas cosas. ¿Cómo miras tú aquello, quizás cómo viviste tú desde tus padres, la experiencia de tener un hijo que estaba inmiscuido en la política desde muy chico? Bueno, inclusive en los momentos actuales va a seguir siendo un acto conspirador, ¿no? No hay nada que hacer. Llegará el momento en el cual sea parte de la democracia, pero todavía no lo es. Todavía es un acto conspirador, a veces es un acto contrasistema. Todavía es así. Y en los tiempos aquellos, bueno, era, sí, parte de ser diferente. Es que hay una tendencia que es importante en estos momentos también hacerle hincapié. Es el hecho de comprender o pensarle a la modernidad como el hecho último de estos tiempos frente a toda la historia de la humanidad. Y no es así. En muchas cosas, estas circunstancias, las circunstancias sociales, por ejemplo, se reciclan, se les da un poco de nuevos matices y se vuelven a presentar iguales. Entonces, el hecho de ser distintos frente a la propuesta social de un Estado ha sido siempre censurado, juzgado, perseguido y en muchas ocasiones sacrificado. Y sin que esto tenga que ver con un tema mesiánico ni nada por el estilo, pero sí tenemos que atrevernos a ser distintos. Y creo que por ahí también se le debe enfocar al asunto. En el caso del profesor que tiene que guiar el pensamiento crítico y transformador del estudiante y eso le puede costar el puesto, pues voy a ser un poco atrevido. Vamos a tener que recordar los temas que decíamos antes y decíamos, hay que romper con la comodidad, hay que romper con la zona de confort, hay que encontrar los mecanismos por los cuales no te afectas, pero sí cumples con lo que son tus deberes de conciencia. Si es que el maestro tiene conciencia y sabe que debe cumplir un rol con sus estudiantes, investigación, lecciones, ensayos, concursos,
clases voluntarias extracurriculares para quienes así lo deseen, organización de seminarios, excursiones, por ejemplo. Esto fue algo valioso que hay que anotar. En mis años chiquillos de 12, 13, 14 años, tuve también, todo eso fue parte de un gran privilegio en mi vida. Tuve la suerte de ser conducido por estos compañeros magníficos a los barrios más populares de nuestra ciudad, para poder ver, sentir y vivir la realidad de lo que vivían las personas de menores recursos económicos de nuestra ciudad y después de otras provincias del país. Entonces ya no era un hecho teórico solamente. En la teoría se encontraba la explicación y la complementación de lo que se ve en la práctica. Eso se puede hacer ahora también. Excursiones de verificación de lo que se dice en la teoría allá, a donde son los hechos concretos. Hay que romper la zona de confort. Tenemos que avanzar un poco más allá en este asumir la tarea de construcción de conciencia, ¿no es cierto? Ahora, se ha dicho algo muy importante que tiene que ver con la avalancha de información, nos dice Gloria, y con mucha razón, porque estamos en otra época y esta otra época tiene nuevas características. Una de ellas es que en esta búsqueda de impedir que el ser humano tenga conciencia, te abomban de información para no dejarte tiempo libre en tu mente, en tu proceso mental, para la reflexión. Y te ponen en una marejada en donde si no te montas en la ola, aparentemente vas a terminar ahogado. Aparentemente. Entonces, ¿cuál es esta ola? La ola es la ola, por ejemplo, de los influencers, ¿no es cierto? Todos los muchachos y gente de mediana edad están en una carrera loca por ver cuántos me gusta logran con sus publicaciones, cuántos seguidores logran con sus perfiles, con sus páginas, y eso ahora es una de las características que le define a alguien como popular o no. Y alrededor del día están chequeando si subieron 10, si subieron 20, si subieron 15 más. Las redes sociales te motivan y te dicen que si es que llegas a los 1000 seguidores vas a poder monetizar tus recursos. Y entonces te van llevando en esta loca carrera muy rápida. O sea, es una cuestión de una velocidad muy alta en la que en efecto no te dan tiempo para la reflexión y lo que te hacen es perseguir como al conejo y la zanahoria, a la liebre y la zanahoria. Te están haciendo perseguir el objetivo, la meta, el ideal que te han impuesto ellos. Ser popular, ser influencer y decir, bueno, yo publico algo, me bailo un TikTok, un reggaetón, como lo señalas tú, Alexis, y me refiero a las chicas, ¿no? Las chicas bailan un reggaetón y quieren que a la media hora tengan 10,000, 20,000 reproducciones y eso es señal. Esos son los nuevos códigos de orgullo ahora. Imaginémonos, ante esto hay que acudir a algo que se ha dicho también desde la filosofía, el derecho a la lentitud, queridos compañeros, el derecho a detenernos. Debemos mirar claramente cómo está funcionando la sociedad ahora y que nos pone en esta vorágine que nos va empujando y que nos va marcando sus propias pautas, lo que les interesa que pensemos, que veamos, que leamos y de lo que hablemos, ¿no es cierto? Pero, ¿y dónde va a quedar entonces esta capacidad nuestra como seres humanos que somos, racionales como somos, para decir alto? Alto, sociedad, alto, deténgase ahí, sociedad. Lo que decíamos en los 90s, ¿no? Paren el mundo que yo aquí me bajo. Claro. O sea, ¿cómo no vamos a poder repetir eso ahora? Y detenernos a pensar hacia dónde nos empuja esta sociedad. Alguna chica dirá, bueno, llegué a tener 1 millón de seguidores, pero perdónenme, el tema no es moralista, pero ¿con cuánta cantidad de desnudez mostrada, pues? Sí, pues. Y los perfiles que hablan de reflexión son los más pobres de la red. O sea, ahí sí tenemos 10 seguidores y nos sentimos contentos. Caramba. Pensemos en esto. El derecho a detenernos es importante porque además nos va a permitir ver qué es lo que quiere esta sociedad globalizante, esta sociedad neoliberal, esta sociedad que a través de lo que ellos llaman
la ruptura de las fronteras, quieren imponer una cultura universal, quieren imponer un ser social universal, pero ¿qué es el ser social creado por ellos? Y es la cultura creada por ellos para que funcione el mercado, no es una propuesta humana o humanizante, es una propuesta mercantil vinculada a la lógica de ganancias y de utilidades. Eso es lo que nos quieren hacer. Ahora nos vamos a enfrentar dentro de pocos meses al metaverso y seguramente la ciudadanía universal se va a meter a vivir la experiencia metaverso y a evaluarla y a volverse adictos a eso y a desentenderse de la realidad. Yo también soy defensor de la vida de los animales. Pero cuando yo veo a las personas y a las familias tratar y decir que los animalitos, las mascotas son como hijos dentro de casa, que yo diría por último está muy bien. Pero cuando veo su actitud en la calle con algún niño que está pidiendo colaboración o que está necesitando, se le ve que está necesitando algún apoyo de la sociedad, vuelven la cara hacia un lado. Esta deshumanización que es fruto de la globalización y el neoliberalismo, y es todo lo que viene siendo la matriz de los problemas actuales que venimos analizando, es hacia lo que hay que analizar. Y tenemos que levantar una bandera nuevamente humanista, pues una bandera por el ser humano, hombre, mujer. Sí, hay que levantar esas banderas. Y tenemos que atrevernos, digo yo, entonces, a parar las manos, a decir alto ahí, a que el bombardeo de información va a seguir bombardeando la información, pero nosotros decir un rato, voy a coger este elemento y lo voy a analizar a profundidad para ver cómo afecta mi vida y la vida de todos los demás, y para ver entonces cómo hago un juicio crítico, que por cierto sale como conclusión de todo lo que venimos diciendo, que la sociedad actual quiere romper con el criticismo del ser humano, convertirnos como el famoso video de la canción The Wall, ¿no? Convertirnos en meros martillitos que salen marchando a través de los pasillos de las instituciones educativas, como si fuéramos una fábrica en serie que saca productos que la sociedad de mercado demanda. Muchas gracias, querido Jorge. Importantes reflexiones igualmente, querida Gloria. Muchas gracias por este diálogo, por esta rememoración y también por estas proyecciones para los docentes, los estudiantes, los padres de familia que nos escuchan cada jueves. Agradecemos a los dos invitados, agradecemos a Tito Chela que nos acompaña siempre en los controles. Soy Alexis Oviedo, ha sido muy grato estar otra vez en otro Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional. Salud y alegría les deseo a todos. Muy buenas noches. Hasta el próximo jueves. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.